estamos grabando y vamos a comenzar la clase. Vamos a continuar con el tópico que estábamos viendo antes de la semana de vacaciones, que corresponde a conducción en sólidos, pero ahora en estado no estacionario, ¿ya? Ok. Entonces aquí vamos a compartir y vamos a dar inicio a la clase, ¿ok? Estamos un poquito atrasados, pero... Ok. Entonces lo que partimos viendo solamente un poco a modo de repaso, ¿ya? Lo que estamos viendo es conducción ahora en estado no estacionario. Y como les comentaba, hay una serie de procesos industriales que funcionan, perdón, disculpen, que operan bajo, o sea, que requieren de lo que vamos a ver en esta unidad. Por ejemplo, todo lo que son procesos de esterilización, ya, si nosotros lo pensamos, una lata que ingresa a un sistema de autoclave es como una especie de olla a presión que permite elevar la temperatura de ebullición para asegurar así que un determinado alimento queda completamente esterilizado. Y si nosotros lo pensamos, en el fondo, para que exista una esterilización, el cuerpo completo debe alcanzar una temperatura superior, por ejemplo, a la temperatura de inactivación de los microorganismos, y para asegurar eso en general se trabaja con procesos de esterilización a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Entonces, si esta lata ingresa al autoclave a temperatura ambiente, digamos 20 grados Celsius, va a demorar una cierta cantidad de tiempo para alcanzar los 100 grados Celsius, ¿ya? Y es más, en un principio también va a demorar que se uniformice la temperatura al interior del sólido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ingresamos estas latas a un autoclave que está a 120 grados Celsius, ¿ya? Primero la orilla va a estar a 120 grados Celsius y va a demorar además un tiempo que el centro alcance esa temperatura. Por lo tanto, los procesos de esterilización, los procesos no estacionarios o transientes o que cambian en el tiempo son sumamente importantes. Otro ejemplo que les mostré fueron los hornos industriales. ¿En qué consisten los hornos industriales? Consisten en con una determinada longitud, ¿cierto? ¿Ya? Y se considera que tenemos, ¿cómo se llama?, una correa transportadora que va a llevar los alimentos, por ejemplo, desde temperatura ambiente hasta una temperatura mayor, necesario para que se tuesten, por ejemplo, ya en caso de maní, en caso de papa, etcétera, etcétera. Y lo que se presenta acá, y en el fondo el tiempo, va a haber una cierta cantidad de tiempo que va a corresponder además al tiempo que permanecen los alimentos al interior del equipo, ¿ya? Va a tardar una cierta cantidad de tiempo en alcanzar una determinada temperatura, ¿ya? Y por último, lo que les presenté fueron los túneles de congelamiento, ¿ya? Que en el fondo yo parto con, por ejemplo, arveja, ¿ya? A una cierta temperatura, la someto a una menor temperatura por una cierta cantidad de tiempo que va a depender del largo del túnel, ¿ya? Para luego envasar, ¿ya? Entonces la idea es que este sólido en contacto con este aire, después al cabo de un determinado tiempo, alcance su temperatura de congelamiento. Por lo tanto, como vemos, a modo de repaso, ¿cierto?, lo que son los procesos no estacionarios son sumamente importantes, bueno, en una parte por la industria de alimentos, pero también hay otra serie de industrias, como la industria de producción de aleaciones, de metales, etcétera, etcétera, donde los procesos en función del tiempo son sumamente importantes, ¿ya? Ok, entonces vamos a seguir con la Pía dice si la pueden admitir. perdón. Ok. Y ahí está. ¿Profe? Y entonces, siguiendo con nuestra unidad, dígame. No sé si son sus audífonos o son los míos, pero se escucha como algo muy extraño, así como una vibración. Sí. Voy a sacar entonces. Ya, ahora sí, ¿mejor ahí? Sí. Ya sí, pueden ser que hayan sido mis audífonos, que no son audífonos nuevos, ¿ya? Ya, qué bueno que me dijeron.
Ok, entonces, siguiendo con la unidad de conducción en sólido, retomemos los objetivos. Los objetivos de esta unidad son aplicar conocimientos de mecanismo de transferencia de calor a problemas de conducción, pero ahora en estado no estacionario, discriminar la etapa controlante en el calentamiento o enfriamiento de sólido, que es lo que hicimos la semana pasada, discriminando entre cuáles eran las resistencias controlantes, ya sea de fuera al interior o fuera al exterior, del sol al sólido. Aplicar distintos métodos de resolución según la etapa controlante para determinar temperaturas o dimensiones de un cuerpo, que experimentan transferencia de calor de acuerdo a las distintas condiciones de operación. Entonces, si hacemos un brevísimo repaso en la clase anterior, ya porque ya han pasado como 2 semanas, entonces creo que es prudente hacer un breve repaso, vamos a ver el tema de las etapas que controlan la conducción. Recuerden que hay una serie de factores que gobiernan la velocidad de enfriamiento o calentamiento de los sólidos, ¿ya? Y esa resistencia y esos factores pueden estar dados por lo que es la resistencia exterior o por lo que es la resistencia interior, ¿ya? Y para discriminar entre, o para ayudarnos a discriminar entre la resistencia interior o la resistencia exterior, aplicamos el número de Biot. El número de Biot es el cociente entre la resistencia exterior, que va a corresponder o que va a ser proporcional a 1 sobre K, respecto de la resistencia exterior, que va a ser el 1 sobre el HL, ¿ya? Entonces, cuando tenemos Biot muy pequeños, lo que está controlando es la resistencia en el exterior, ¿ya? Si tenemos un Biot intermedio, ambas resistencias son importantes, y si tenemos un número de Biot muy grande, eso quiere decir que la resistencia en el exterior es muy pequeña y que la resistencia al interior es muy grande, ¿ya? Entonces, según la etapa controlante o según el valor del número de Biot, podemos aplicar uno u otro método para hacer distintos cálculos asociados a conducción en estado no estacionario. Entonces nosotros nos centramos en el método del Uncapacitance, ¿ya? Que se puede aplicar cuando el Biot es muy pequeño. Llegó alguien, ¿ya? Cuando tenemos un Biot muy pequeño, y es decir, voy a sacar mi pizarra un momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando tenemos un número de Biot muy pequeño, ¿ya? Esto recuerden que es 1 sobre K y esto es 1 sobre HL. Cuando el número de Biot muy pequeño, quiere decir que este valor es pequeño y este valor es muy grande. Por lo tanto, la resistencia, hay una mayor resistencia. Perdón, ¿esto está bien? Sí, está bien. En el fondo tenemos una mayor resistencia, claro, una mayor resistencia en la película, ¿ok? ¿Y qué fue lo que nosotros vimos? Que bajo este supuesto podemos hacer un balance de calor en el cuerpo, entonces la transferencia de calor del exterior hacia el interior, que se va a definir como H, como el coeficiente convectivo por el área, por la temperatura del medio menos la temperatura del sólido, que recuerden es un valor que varía solo en el tiempo, pero no en función de la posición, va a ser igual al MSP por dt en delta T. Y finalmente podemos llegar a esta ecuación, ¿ya? Y a través de esta ecuación, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una serie de cálculos y en el fondo determinar, por ejemplo, cuál es el tiempo que tarda un determinado cuerpo en alcanzar una determinada temperatura, ¿ok? Y todo a través de este balance, pero ojo, este balance se puede resolver considerando que la temperatura solamente es función del tiempo, ¿ya? Ok. Ya, entonces eso fue lo que vimos la semana pasada, hicimos algunos, o sea, hace como 2 semanas atrás. Ya esta semana van a tener ayudantía con Valeria, entonces ahí van a poder seguir reforzando este método. El día de hoy, yo no sé por qué no puedo parar de bostezar, debo tener mucho sueño, disculpen. Entonces lo que vamos a ver ahora son el método gráfico de Gunn-Luri y el método gráfico de Heisler, ¿ok? Y en esto se va a centrar la clase del día de hoy, ¿ya? En los métodos gráficos. Ya, primero que todo, ¿por qué aplicamos estos métodos gráficos? Estos métodos gráficos los aplicamos porque de alguna manera nos permiten resolver
de manera más rápida, ya problemas asociados a la conducción en estado no estacionario. Entonces, un poco más, forma más rápido y en forma un poco más fácil. Recuerden que nosotros, bueno, tenemos hartas matemáticas de base, pero no somos matemáticos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que buscar formas prácticas de resolver problemas de diseño e ingeniería, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar estos métodos gráficos en lugar de resolver estas ecuaciones tan bonitas que se ven acá. ¿Ya? Estas son ecuaciones diferenciales que no son muy fáciles de resolver, ¿verdad? Requieren cambio de variable, requieren utilización de condiciones de contorno y una serie de cosas más. ¿Ya? Pero lo bueno es que a través de estos gráficos nos podemos un poco saltar esta parte, ¿ya? No digo que no sea importante, ¿ya? Pero para efectos del curso vamos a trabajar acá. Ya afortunadamente, porque yo tampoco, esta matemática ya me superó hace mucho rato. Bueno, primero que todo, para aplicar estos métodos gráficos tenemos que hacer algunos supuestos, ¿ya? Uno de ellos es que el sólido se encuentra a una temperatura inicial uniforme T sub 0, es decir, que el cuerpo tiene una temperatura T sub 0 en toda posición en el instante inicial, ¿ya? Es completamente uniforme la temperatura, no tengo perfiles de temperatura en el tiempo cero. El otro supuesto que tenemos que considerar es que el sólido se sumerge o es inmerso bruscamente en un fluido. Ojo que ese fluido puede ser líquido o puede ser gaseoso, ¿ya? Entonces, aquí las condiciones de borde, frontera de convección a una temperatura T sub A, ¿ya? Entonces, si consideramos que este sólido se sumerge bruscamente en un fluido, las condiciones de frontera de convección a una temperatura, claro, en el fondo T sub A vendría siendo la temperatura del fluido, ¿ya? La conducción, en este caso vamos a trabajar solamente conducción unidireccional, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa con conducción en varias dimensiones, pero por ahora, y sobre todo lo que son los métodos gráficos, vamos a considerar una conducción unidireccional, y todos estos métodos gráficos van a ser aplicables a sólidos con la siguiente geometría. Una placa, entre comillas, infinita, ya donde la conducción que vale, o donde la conducción la conducción aplica solamente desde el centro hacia el exterior, o también puede ser del exterior hacia el centro, pero lo cierto es que vamos a tener solamente una conducción en X, ¿ya? Por otra parte, tenemos los cilindros de longitud infinita, y en estos casos vamos a considerar que la conducción es solo radial, ¿ya? Bueno, ya sea del centro hacia el exterior, o al revés, según sea el caso, del exterior hacia el centro, pero siempre va a ser en R, va a ser radial, no va a ser axial o longitudinal a lo largo del cilindro, va a ser solamente radial. Y en la esfera, bueno, no tenemos mucha más alternativa que sea radial, ¿verdad? En este caso, bueno, radial, no vamos a considerar como ángulos ni ninguna de esas cosas. Ya ¿cómo se llama? La conducción va a ser solamente radial, ¿ok? Entonces, nuevamente, para aplicar estos métodos que tenemos que hacer, vamos a considerar sólidos que tienen conducción en una sola dimensión, ya en una sola dirección, que son inmersos en un ambiente T sub A, ya, y que en el tiempo cero se encuentran a una temperatura uniforme T sub 0, ¿ok? Aquí hay una parte que deberíamos, de la cual deberíamos olvidar, ¿no? ¿Ya? Que esta cosa está como muy mal redactada, entonces déjenme borrar aquí, ¿ya? Ya, vamos a olvidarnos de eso, ¿ok? Que después leyéndolo no sé qué quise decir ahí, así que lo vamos a borrar. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, como les dije, vamos a hablar de dos métodos gráficos el día de hoy. Cualquiera de los dos estos métodos aplican los mismos supuestos, cambian a lo mejor los nombres de las variables, pero los supuestos son los mismos. Y vamos a partir entonces con los gráficos de Bunny-Lurey. Los gráficos de Bunny-Lurey son aquellos que ustedes están viendo en la pizarra, los vamos a ver en un poco mayor tamaño cada uno. Y gracias a estos gráficos nosotros podemos obtener tiempos de calentamiento y enfriamiento, ¿ya?
podemos analizar la temperatura en diferentes puntos del sólido, o sea, no solamente, ya no nos quedamos con lo que se ve en el número, en el método Lung Capacitance, que el sólido tiene una misma temperatura en todo el cuerpo, sino que ahora ya también podemos ver qué pasa en diferentes puntos del sólido a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Podemos determinar también una posición a una determinada temperatura objetivo también, o viceversa, a qué temperatura, en qué posición alcanzamos una determinada temperatura objetivo. Y ahí estos son los gráficos, ¿ok? Ya, entonces, ¿en qué consisten estos gráficos? Ya, y tenemos gráficos para trigonometría. Ya, este es para la placa infinita, este es para el cilindro infinito, y este es para la esfera, ¿ok? Entonces vamos a partir de acá. Tenemos acá el gráfico Gurney-Luri, lo voy a poner acá porque está levemente más derecho, ¿ya? Este es el gráfico Gurney-Luri para una placa, ¿ya? Entonces se tiene lo que, como se dice ahí, como muestra ahí, se tiene un slab, perdón, ya se tiene un slab, ¿ya? Que tiene, como ven ahí, una espesor total L, ¿ya? Pero como estamos viendo la conducción en X, ya nos va a interesar qué es lo que pasa desde el centro. Entonces, si bien la placa tiene un espesor L, ya vamos a considerar como longitud, entre comillas, característica, este L medios de acá, ¿ya? Ok, ¿qué otras cosas tiene este gráfico? Acá en la base, en el eje X, tenemos el número de Fourier, ¿ya? Porque este C4, básicamente el 4 viene acá del L cuadrado medio, ¿ya? Entonces, en lugar de colocar acá alfa tita dividido por L medios al cuadrado, simplemente acá coloco un 4, ¿ya? En el numerador. Entonces aquí tenemos el número de Fourier. Acá tenemos lo que se muestra aquí, que es una temperatura adimensional. Esta temperatura adimensional, ¿a qué corresponde? Corresponde a la temperatura, en el denominador tengo, aquí tengo en el fondo la temperatura máxima, o el delta T max, y acá tengo el delta T al cabo de un determinado tiempo. Entonces el delta T max se va a definir como, bueno, acá le ponen T sub S a la temperatura del medio, esa temperatura también puede ser T sub A o T sub infinito según la nomenclatura que se busque usar, pero el denominador básicamente lo que tengo es la temperatura del medio menos la temperatura inicial del sólido. Y del numerador tengo la misma temperatura del medio menos la temperatura que se alcanza en un determinado tiempo en una determinada posición, ¿ya? Eso es la posición. Ya vamos a ver algunos ejemplos y con eso va a quedar todo un poco más claro. ¿Qué más tenemos en este gráfico? Tenemos acá estos grupos de línea, ¿ya? Que están acá. Y estos grupos de línea en el fondo son todas aquellas que tienen por ejemplo, un 2K dividido por HL igual a 0. Este número de acá es el inverso del número de Biot, ¿ok? O el Biot a la menos 1, ¿ya? ¿Cierto? Ok. Entonces tenemos acá distintos grupos para los HL, y además lo que tenemos acá son distintas posiciones, ¿ya? La primera línea, y la posición me refiero a la posición respecto del centro, ¿ya? Entonces básicamente lo que tenemos acá es un X dividido por L medios, ¿ya? Entonces, voy a tener, ese valor va a ser 0 si es que estoy en el centro, y ese valor va a ser 1 si es que estoy en el borde, ¿ya? Acá el borde no está expresado en general. Bueno, acá sí. Bueno, no, sí, en realidad sí está expresado el borde. Bien, entonces se parte 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 1, 1, ¿ya? Y ahí va variando la posición según el punto en el cual yo me encuentre en el sólido. Estos sólidos son simétricos, ¿ya? Por lo tanto, lo que sucede a un lado sucede también al otro lado. Entonces, para recapitular, ¿en qué parámetros contienen estos gráficos Gurney-Luri? Contienen en el eje X el número de Fourier, en el Y una temperatura adimensional, que es importante que como es adimensional, en el fondo me permite aplicarlo para muchas situaciones, siempre y cuando se respete la geometría, ¿ya?
tengo acá distintos grupos de línea que corresponden a un determinado número del inverso del Biot, y dentro de este grupo de líneas tengo las líneas que corresponden a las distintas posiciones al interior del sólido relativas al centro. ¿Ok? Vamos a guardar y vamos a borrar mis anotaciones y vamos a seguir, ¿ya? Okay. De la misma forma que tengo un gráfico Bunny-Lurey para una placa, también tengo el gráfico Bunny-Lurey para un cilindro, ¿ok? Ya, este es para el cilindro. En este caso, el radio vendría siendo el L medios y el diámetro vendría siendo el L, ¿ya? Entonces, en este caso, en este caso, el L vendría siendo el diámetro y el L medios vendría siendo el radio, ¿ya? Y básicamente los componentes son los mismos. Abajo tengo el número Fourier, acá en el eje Y tengo la temperatura adimensional y tengo las distintas líneas, ya que obviamente ahora tienen otra forma porque es otro sólido, ya las distintas líneas del inverso del Biot, recuerden que estos son el inverso del número de Biot, y acá tengo las distintas líneas correspondientes a las posiciones adimensionales relativas al centro. No olviden eso, 2x partido por L igual 0 corresponde al centro, y 2x partido por L igual a 1 corresponde al borde. Y al igual que la placa, bueno, obviamente este es el centro, esto es el borde, entonces en el fondo todo se hace relativo al radio, básicamente, que aquí está representado por L medios. Por cualquier pregunta que tengan, me la van haciendo, ¿ya? Y finalmente, tengo lo mismo ahora para una esfera, ¿ok? ¿Ya? Básicamente aplica lo mismo que les mencioné sobre el cilindro, ¿ya? El L es el diámetro, el L medios es el radio, en el eje X tengo el Fourier, en el Y tengo la temperatura adimensional, tengo los distintos grupos del número inverso del Biot, y distintas líneas que representan distintas posiciones al interior del sólido, ¿ok? Ya. Entonces, para poner en práctica lo que les acabo de exponer, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo he hecho varios semestres y creo que ilustra bastante bien lo que les acabo, o sea, en el fondo el uso o la utilización de los gráficos o de los métodos gráficos para resolución de problemas en estado no estacionario, ¿ok? Ya, entonces, el ejemplo dice así. En una fábrica de envases, se calienta una lámina de polímero de 10 milímetros de espesor por 500 milímetros de ancho en forma continua en el dispositivo que se muestra en el esquema. La temperatura de las superficies de todos los rodillos es de 200 grados Celsius y la longitud de contacto es de 1,57 metros a lo largo del rodillo mayor, luego de lo cual pasa a la prensa de moldeo. Se estimó que el coeficiente de transferencia de calor es de 56 watts metro cuadrado grados Celsius. La prensa requiere que el lugar más frío de la lámina tenga al menos 70 grados Celsius y se solicita evaluar si esto es posible, ¿ya? Les vuelvo a explicar un poco el ejercicio, ya, para ver si se entiende, no sé si se entendió el esquema, pero de todas maneras se los vuelvo a presentar. ¿Qué es lo que tengo acá? Esta lámina que viene aquí, ¿ya? Perdón. Esta lámina que viene aquí viene de una prensa, ¿ya? Entonces se prensó, ¿ya? O sea, se le ajustó, se adelgazó básicamente, y luego se hizo pasar por estos rodillos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que estos rodillos, todos estos rodillos, perdón, voy a colocar la herramienta de acá mejor, que me ha funcionado un poco mejor hoy día. Ya. Estos rodillos están a 200 grados Celsius, tanto el rodillo mayor como los rodillos mayores están a 200 grados Celsius. Entonces, de alguna forma, estos rodillos equivalen a un medio, ¿ya? Que está a una temperatura de 200 grados Celsius,
¿ya? Incluso se estima una H y todo el cuento. ¿Qué más? Bueno, se sabe que el diámetro del rodillo mayor es de 1 metro y que la longitud de contacto, que no es lo mismo del radio, sino que esta longitud de contacto, ¿ya? La longitud de contacto es de 1,57 metros, ¿ya? Ya no alcanza a ser el 2πr completo, ya es como una fracción solamente. Ya, entonces luego esto, ya que esto que está girando de esta forma, ¿cierto? Después, una vez que se ha calentado este polímero, pasa a otro proceso, ¿ok? Entonces se requiere evaluar que el lugar más frío de la lámina tenga, bajo estas condiciones, es decir, que saliendo de la prensa, entrando a estos rodillos y estando en contacto, el tiempo en el que está en contacto, la lámina tenga al menos 70 grados Celsius. Entonces nuestro propósito es evaluar, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es evaluar si esto es posible. Ya nos dan una serie de datos, nos dicen por ejemplo que la temperatura inicial son 15, que tenemos un K de 0, no sé por qué rayé esto, esperen un poquito. Es que como que se me desapareció el lápiz, esperen un poco. Ya, voy a borrar todo mejor. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que la temperatura inicial, es decir, la temperatura a la que ingresa al rodillo es de 15 grados Celsius, y recuerden que esa temperatura además es uniforme, es decir, que en toda su extensión y en todo su ancho, esta lámina tiene esa temperatura. La lámina tiene un K de 0,32, un Rho de 965, un CP de 1310 y un H de 56. ¿Ya? O sea, es como que el H, esto es lo equivalente a un H, ¿ya? Y el rodillo tiene 1 metro de diámetro y se mueve a 1,5 RPM por minuto, es decir, da una vuelta de 1,5 RPM cada minuto. Y lo que se nos pide evaluar es que en la parte más fría, esta lámina tenga 70 grados Celsius, ¿ok? Ya, les voy a dar, no sé, un momento para que, no sé, hagan imprimir pantalla, le saquen una foto en su celular para pasar a continuación a la resolución. ¿Ya? Están como calladitos hoy día también. Sí, profe. Ah, ya, qué bueno. Perdón. Ya, ok. Vamos a pasar entonces a la resolución. Ya. Primero que todo, consideremos que esta es nuestra lámina, ¿ya? Donde tenemos una lámina bien larga, que en el fondo está pasando pasando a través de los rodillos, ¿cierto? Ya, ok. Ya, bueno, ustedes me entendieron. Y ahí tenemos acá como el rodillo mayor, ¿cierto? Ya. Ya, bueno, ustedes me entendieron. Esto está en perfecto contacto. Ya. Se supone que más encima la lámina como que es ancha, ¿cierto? Entonces, si nos dan las dimensiones, ya, si nosotros vemos las dimensiones, estos son ¿cuántos? Los 10 milímetros. Los 10 milímetros, ¿ya? Y lo de acá son parece que eran 500 milímetros, ¿ya? Ok. Entonces, esas son las condiciones del problema, ¿ok? Entonces, bueno, y básicamente estos rodillos, que probablemente no ven porque tienen esta cosa está en el camino. Perdón. Ya. Ya. Entonces, básicamente los rodillos también se extienden hacia acá, ¿ok?
Entonces eso es básicamente un poco lo que está pasando. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que me preguntan primero, lo que me preguntan es que si en el fondo, durante todo el tiempo que esto está en contacto con estos rodillos que están a alta temperatura, que el lugar que tiene una menor, digamos, el lugar que está a menor temperatura tiene que tener por lo menos 70 grados Celsius. Ya. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es de acuerdo a lo que estamos analizando, cuál es el punto más frío de la lámina? El centro. El centro, ¿verdad? Bien, Benjamín. Ya, entonces, el punto más frío es el centro, ¿ya? Entonces, en el fondo nos tenemos que asegurar que después de este determinado tiempo de contacto, ya tenemos que ver si el centro efectivamente alcanza esos 70 grados Celsius, ¿ok? Entonces, para eso, miremos un poco el gráfico, ya para ayudarnos un poco. Ya voy acá a guardar lo que estamos haciendo. Ya. Vamos a avanzar hacia el gráfico. Entonces aquí tenemos, bueno, ignoren un poco los dibujos, esto es para analizar el gráfico mientras tanto. Entonces acá tenemos nuestro gráfico. Tenemos el número de Fourier, ¿ya? Que es función del tiempo. Tenemos nuestros grupos del número de Biot y tenemos nuestra temperatura adimensional. Veamos cuáles son los datos que efectivamente tenemos. Ya. ¿Tenemos un H? Sí, tenemos un H. Tenemos el K de la lámina, lo tenemos. Y sabemos ahora que queremos que esto sea en el centro. Entonces, el 2x partido por L, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué valor va a ser este? Ya, este valor va a ser 0, ¿ok? Este valor va a ser 0. Y además de eso, ya, entonces tenemos... Perdón, ¿qué pasó acá? Profe, ¿eso lo deja como convención porque es el centro? Claro, porque en el fondo yo lo tomo desde el centro. Ya se mide como que la conducción en este caso o es desde el centro hacia el exterior o del exterior hacia el centro y es simétrico. ¿Ya? Ya, perfecto. Y por eso en el centro, mi posición adimensional en este caso es el centro. Nosotros acabamos de decir que el punto más frío tiene que ser el centro. Entonces, básicamente, mi incógnita en este caso va a ser mi temperatura adimensional. ¿Ya? Esta va a ser mi incógnita. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Vamos entonces a analizar el número de Fourier. Tenemos todos estos datos, por lo tanto deberíamos poder calcular acá el inverso del Biot y acá conocemos cuál es la temperatura adimensional. Entonces ahora veamos el número de Biot. ¿Ya? El número de Biot, ¿cierto? Es 4 veces la difusividad térmica por el tiempo dividido por el L cuadrado. El L ya lo conozco, ¿cierto? La difusividad térmica, recuerden, se calcula como K dividido por ρCp, y nos dan todos los datos para poder hacer eso, y nos estaría faltando entonces cuál es el tiempo de contacto, ¿ya? Ya. Para ello volvamos un poco a nuestro esquema. Volvamos a nuestro esquema. Ya. Tenemos acá nuestro esquema aquí, ¿ya? Tenemos acá esta lámina que va a estar en contacto una cierta cantidad de tiempo con este rodillo. ¿Y ese tiempo cómo lo podría calcular? ¿Cómo puedo calcular el tiempo acá? El tiempo en que está la lámina en contacto con los rodillos calientes. Con las Haciendo que el revoluciones centro- del rodillo, ¿no? Haciendo que el centro sea 70 Tiene que ver grados. con las revoluciones del rodillo. ¿Ah? Hay que ocupar como la ¿Cómo? condición de que, no hay que ocupar la condición de que el centro sea 70 grados. Sí, vamos a llegar a eso, ¿ya?
Pero primero que todo, viendo analizado el gráfico, me gustaría saber, primero que todo, conocer una variable bien importante, que es el tiempo en el cual la lámina está en contacto con los rodillos calientes. Entonces, de acuerdo a los datos que tengo, ¿cómo puedo calcular ese tiempo? Efectivamente tiene que ver con las RPM, lo demás, ¿cierto? O sea, esto va a ser básicamente el largo dividido por la velocidad. Y la velocidad, y esto también puede ser dato, no necesariamente necesario que lo sepan de memoria, en función de los RPM va a ser pi por el diámetro por los RPM dividido por 60, ¿ya? Y eso es física no sé cuál, ¿ya? Debe ser física 1, física 100 o 110, no sé. Bueno, lo cierto es que, considerando estos datos, esta velocidad nos da un valor de 0,0785. Y esto está en metros por segundo. Y nos dicen acá que la longitud de contacto, es decir, esto de acá, ¿ya? La longitud de contacto son 1,57 metros. Entonces, por ende, como tengo la velocidad y tengo el largo, puedo calcular cuál va a ser este tiempo de contacto, ¿ya? Ya, sigamos. Ya, entonces, acá voy a borrar un poco los dibujitos que tengo. Espérate, antes de eso voy a guardar acá lo que hice. Y vamos a borrar los dibujitos. Y ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces, para recapitular un poco. Yo quiero saber si la temperatura... Yo quiero saber si la temperatura en el centro alcanza en algún momento los 70 grados Celsius en este tiempo de contacto, que se va a calcular como la longitud de contacto dividido por la velocidad del rodillo, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el número de Fourier, el inverso del número de Biot, la posición adimensional, y con eso voy a determinar una temperatura adimensional. Esa temperatura adimensional es la temperatura del medio, que es dato, menos la temperatura que yo quiero comparar con los 70 grados Celsius, dividido por la temperatura del medio menos la temperatura inicial, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que resolver a continuación. Y ahí es donde, y en el fondo, más que ocupar acá los 70 grados Celsius, voy a calcular esta temperatura y voy a determinar si alcanza o no este valor, ¿ya? Porque al cabo de este tiempo de contacto, para que se cumpla la condición de diseño que me están pidiendo, se tiene que, en el fondo esta temperatura debería ser a lo menos 70 grados Celsius, ¿ya? Profesora, ¿me puede explicar de nuevo, por favor, eso del 2x partido en L? Es que no lo entiendo bien. Ah, ya. Lo que pasa es que acá está la figurita. Espera un poco. Me perdí el cursor. Ahí está. Ya, mira. Acá tienes la placa. ¿Ya? Ya, esta es la placa. O sea, la voy a volver a dibujar acá mejor. Espera un momento. Ya. Acá tengo mi placa. ¿Ya? Esta placa tiene un espesor L. ¿Ok? Tiene un espesor L. Se dice que la conducción en este caso es del tipo, ¿cómo se llama? Va en una dirección, y se considera que esta conducción va o desde el centro hacia el exterior o del exterior hacia el centro, ya según sea el caso. Y esto va a tomar como referencia el centro, es decir, ¿cómo se llama? Esta conducción se va a comportar como una suerte de espejo, ¿ok?
Entonces, básicamente yo voy a considerar acá que mi centro es x igual 0, se va a dar en el centro, y que mi x igual a L medios va a ocurrir en el borde. Entonces, ¿qué es lo que se define acá? Se define una longitud adimensional que corresponde a x dividido por L medios, que es esta longitud de acá. Entonces, cuando yo estoy en el centro, el x partido por L medios va a ser, si estoy en el centro, el x va a ser 0. Entonces, 0 dividido por L medios va a ser 0. Y si estoy en el borde, voy a tener L medios dividido por L medios, que eso va a ser 1. Ya, profe, gracias, ahí entendí, gracias. Ya, bueno. ¿Ya? Ya, ok, entonces, considerando lo anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a guardar los monitos. No sé por qué hoy día no me funciona el cursor. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder ahora teniendo todo esto visto, vamos a pasar a la resolución, ¿ya? Ya, ok. Entonces nuevamente, ¿ya? Tenemos el Fourier, porque ya tenemos los datos para calcular el Fourier, tenemos el inverso del Biot, tenemos la posición adimensional, que la volvemos a reforzar acá. Con esto vamos a determinar la temperatura adimensional. Vamos a despejar T como temperatura incógnita y vamos a ver si efectivamente alcanza los 70 grados Celsius, ¿ok? Entonces, para esto voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a ir a la pizarra para calcular los distintos parámetros, ¿ok? Ya, entonces necesito que me ayuden acá con los números. Entonces, primero que todo, tenemos el número de Fourier. El número de Fourier es 4 por la difusividad térmica por el tiempo dividido por L al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto va a ser 4 por, calcular la difusividad térmica, creo que no está calculada. Bueno, tenemos los datos. Díctenme cuál es el valor del K. Recuerden que alfa es K dividido por rho CP. 0,32, profe. Gracias, Benjamín. ¿Qué más? El rho es 900 y algo. ¿Cuánto era? Sí, 965. Ya, y el rho y el CP. 1310. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por el tiempo, no hemos calculado el tiempo todavía. El tiempo era la longitud de contacto dividido por la velocidad. Esto iba a ser 1,57 metros, que es por enunciado cuál era la longitud de contacto, dividido por la velocidad, que en este caso era 0,0785 metros por segundo. Entonces nos da un tiempo de contacto de 20 segundos. ¿Ya? No es mucho, poquito. Entonces acá vamos a colocar por los 20 segundos. Dividido por, recuerden que esto es adimensional, entonces todas las unidades tienen que calzar, ¿ya? Y el L cuadrado va a corresponder al ancho de la lámina. El L medio es la mitad y el L es el total. Y esto era 1 centímetro, ¿cuánto era? 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, esto es 0,01 al cuadrado. Y acá nos da un Fourier de 0,2. Entonces ahí tenemos el valor X del gráfico, ya el eje X del gráfico. Ya analizamos que el 2X partido por L es igual a 0, y ahora nos falta, pero un poquito, nos falta calcular el K dividido por, o el 2K dividido por HL. Benjamín. No, nada, profe, me había confundido yo. Es que pensé que era la mitad del L, pero en realidad no. Ya.
Ok. Ya, entonces, acá ahora vamos a reemplazar los datos. Esto era 0,32, el L 0,01 y el H 56, ¿me lo pueden recordar? Es 56, sí. Entonces nos da un 2K dividido por HL de 1,14, pero esto lo vamos a aproximar a 1, porque si se dan cuenta, no son mucho, es un poco difícil interpolar en este gráfico, entonces lo más fácil es mejor aproximar este valor a 1. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo todos estos datos vistos, vamos a volver al gráfico y vamos a calcular la temperatura adimensional. Ok. Entonces, primero que todo, nuestro Fourier había dado, nuestro Fourier había dado, ¿cierto? 0,2, ¿se acuerdan? Entonces, esto es 0,5, el 0,2 está como por acá, ¿verdad? Está como por aquí, ya. Eso es 1, eso es 1. Ya. Acá están los distintos grupos del número de Fourier, del inverso del Biot. Acá es 0, acá es 0,5 y acá es 1. Entonces nos quedamos con estas líneas de acá, ¿ya? Porque ahí está nuestro valor, ¿cierto? Nuestro 2K partido por HL lo estábamos aproximando a 1. Y nuestra posición adimensional, como nos interesa conocer la temperatura en el centro, va a ser 0. Entonces las líneas que tenemos que intersectar son las siguientes. Tenemos que intersectar esta línea azul, que estoy marcando acá, voy a extrapolar un poquito, pero no pasa nada, ¿ya? Y la tengo que extrapolar, o sea, la tengo que intersectar con la línea del Fourier de 0,2. Que va a estar como por acá. No me gustó eso, vamos a hacer de nuevo. Vamos a ver un poquito más allá. Ahí está, ahí está. Oh. Y nos da casi 1, ¿cierto? Si no es 1, nos da casi 1. Entonces nos da un I igual a 1, o casi 1, ¿ya? Y eso es igual a la temperatura del medio menos la temperatura, que era nuestra incógnita, ¿cierto? Dividido por la temperatura del medio menos la temperatura inicial. Entonces, básicamente, según este gráfico, la temperatura, según este valor, la temperatura va a ser prácticamente igual a la temperatura inicial, que son los 15 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué podemos decir concluyendo respecto al problema? Respecto a lo que nos preguntan. La temperatura, habiendo pasado por las bandas que estaban a 200 grados Celsius, se sigue manteniendo a 15 grados Celsius. Por lo tanto, ¿se cumple o no se cumple la condición? No. No se cumple, ¿cierto? No se cumple. ¿Ya? Ya, muy bien. Ok. Ya, antes de pasar a la segunda parte, porque en la segunda parte del ejercicio nos preguntan qué podríamos implementar para que alcancemos esta temperatura en el centro, les hago la siguiente pregunta. ¿Había alguna forma alternativa de resolver este ejercicio? ¿Se les ocurre alguna forma alternativa de resolver este ejercicio? ¿Ninguna? ¿No hay ninguna otra forma alternativa? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiese partido calculando el I? ¿Cuál hubiese sido? Si hubiese partido acá. ¿Ya? ¿Cuál habría sido qué habría tenido que resolver en ese caso? ¿Cuál habría sido mi incógnita? Ya. Les voy a dejar como ejercicio propuesto. Profe, ¿puede repetir que se me quedó pegado el
el Zoom. Ah, ya. Mi pregunta fue que, no, está bien, lo repito. Mi pregunta fue, ¿cómo podemos, si existe una alternativa distinta para resolver este problema? Yo partí calculando el Fourier, ¿ya? Y después intersecté con la línea correspondiente del inverso del Biot y con eso obtuve una temperatura adimensional y con eso calculé la temperatura del centro. Entonces mi pregunta es si existe alguna alternativa, otra alternativa para poder resolver este ejercicio. ¿Profe? ¿Profe? Sí, Yo creo que si nos dígame. damos el I, porque yo igual pensé en darnos la temperatura del medio 70 al tiro, pero si nos damos ese dato, ¿Ya? creo que vamos a terminar calculando como en dónde vale 70 o no, en qué posición de la lámina vale 70 grados. Esa sí es una alternativa, sí eso podría ser, pero incluso más allá, pero incluso podríamos comparar otro parámetro. O sea, está bien lo que tú dices, lo que pasa es que en lugar de a lo mejor de calcular una posición, lo que podríamos hacer es calcular el tiempo y ver si ese tiempo corresponde al tiempo de contacto. ¿A qué me refiero? Pero estaba bien, Carolina, ¿ya? Otra forma de hacer esto era el siguiente. Voy a borrar acá los dibujos. Ya lo guardé. Voy a borrar los dibujos y voy a hacer esto con otro color. Otra alternativa, que tiene que ver justamente con lo que dice Carolina, era calcular el I. El I como la temperatura del medio menos la temperatura, que en este caso serían los 70, dividido por la temperatura del medio menos la temperatura inicial, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos eso, que lo vamos a hacer, de hecho, esto me va a dar 200 menos 70 dividido por 200 menos 15, que nos da un valor, esto lo tengo por ahí calculado, nos da un valor de 0,7, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, yo ya tengo mi 2K partido por HL, que me dio 1, y mi temperatura adimensional sigue siendo, y mi posición adimensional sigue siendo 0. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Puedo hacer lo siguiente. Ya, tengo acá mi 0,7, ¿ya? Y lo intersecto con mi línea, que era esta de acá. No me quedó bien. Me queda con esta línea de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo con esto puedo calcular, recalcular un número de Fourier. Y me va a dar un numerito como por acá. Profe, ¿Ya? ¿por qué cambió la línea? Entonces, en Disculpe. este caso, ¿qué línea cambié? Porque me equivoqué. Me acabo de dar cuenta que lo hice mal, perdón. Ya. Déjeme borrarla. Entonces, el 0,7 estaba bien, ¿ya? Que era esta de acá. Entonces había que intersectarla con esta línea, disculpen, la cambié. Ahí sí. Perdón, esta de acá. Estoy haciendo muy mal, espérenme. Esto no es fácil, es más difícil de lo que parece. Todavía no la achunto, ¿eh? Vamos, que se ¿Y si puede. parte de abajo? Ahí está, ahí lo hice. Ah, ya, ahí está. No, ahí lo hice ya. Ahí lo hice, muchas gracias. Entonces, ahora tengo, claro, ahí está, el que lo hice con el Biot inverso 2, tenía que hacer 1, ¿ya? Entonces, ¿y ahora qué hago con esto? Intersecto acá. ¿Ya? Igual me dio un número parecido. Entonces me da, no, en realidad no me dio para nada parecido. Me da acá un Fourier, en este caso, de, ¿cuánto sería eso? 0,8, 0,8. Sí, 0,8. Entonces, otra forma, ¿se dan cuenta de la otra forma? No sé, Carolina, si te diste cuenta de la otra forma. Sí. Es que yo también ¿Cierto? estoy en fenómenos, entonces siempre como que la profe dice que partamos como considerando las condiciones de borde, y yo también pensé en eso del I y dije, pero ¿cómo pudo haber sacado el tiempo, o la velocidad? Ah, no, está bien. O sea, la verdad es que lo que pasa es que en ese sentido la temperatura también puede ser así, ¿ya? Tal vez a lo mejor yo debía haber partido así. De todas maneras, puedo comparar el Fourier Tranqui, profe. del 0,2 con el Fourier
de 0,8, las dos formas eran válidas en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá me da un tiempo y acá me da un tiempo mayor. Sí. Por lo tanto, para alcanzar los 70 grados, básicamente la correa, o sea, la banda tendría que estar en contacto durante una mayor cantidad de tiempo con los rodillos. Más que el que hay actualmente, porque actualmente estaba en contacto 20 segundos, entonces yo necesito que el tiempo sea mayor para alcanzar el Fourier de 0,8, que sí me va a permitir alcanzar esta temperatura de los 70 grados Celsius en el centro. Profe, ¿Ya? Entonces esa era la otra alternativa. Dígame. profe, entonces este tipo de ejercicio se puede hacer como de muchas formas distintas porque, o sea, como no siempre hay que seguir un camino, sino hay que, son muchas formas distintas, ¿no? Son varias O formas, vamos, claro. O sea, o no vamos a sé, tener que mire, depender pero de lo que nos den. no. O sea, ustedes, lo importante es que ustedes sean capaces de analizar el problema y sacar las conclusiones adecuadas. O sea, yo hubiese tomado como correcto los dos caminos, que hubiesen calculado ya sea la temperatura bajo las condiciones, los problemas que tenían, o que hubiesen calculado el tiempo, habiendo reemplazado acá los 70 grados. Las dos formas son correctas. Y a lo mejor hay otra forma que en estos momentos no se me ocurre, pero sí. A lo mejor también una alternativa podría ser analizando la posición en función de estas condiciones. Pero lo más directo en realidad yo diría que lo más fácil lo es comparando la temperatura o comparando el tiempo a través del número de Fourier. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al ejercicio, respecto a los gráficos Gurney-Luri en general? Yo tengo una pregunta. Dígame, Benjamín. En ese caso de, por ejemplo, que ahora cambiamos que obtuvimos otro valor de Fourier, nosotros podríamos plantear, por ejemplo, disminuir las RPM del rodillo como para llegar a la temperatura adecuada. Exacto, o sea, si justamente hacia allá apunta esto. De todas maneras, ¿ya? La solución sería, para incrementar el tiempo de contacto de la banda con los rodillos de alta temperatura, es disminuir las RPM del rodillo mayor, o de los rodillos en general. Sí, el rodillo mayor sería en este caso, ¿ya? Muy bien, Benjamín. Así que les dejo como ejercicio, ahora sí les dejo como ejercicio propuesto. Ya, ejercicio propuesto. ¿Cuáles serían las nuevas RPM o RPS, no sé, para alcanzar los 70 grados Celsius? Ya lo voy a dejar en un cuadrito incluso. Ya, entonces como ejercicio propuesto les dejo ahí que calculen las nuevas RPM para alcanzar los 70 grados Celsius y obviamente les tendrían que dar unas RPM menores, ¿ya? Ya, súper, voy a guardar esto. Y vamos a, bueno, todavía nos quedan algunos minutos, o sea, sí, nos quedan todavía 20 minutos, vamos a por lo menos mostrar los gráficos de Heisler ahora, ¿ya? ¿Tiene alguna otra pregunta respecto a este método? ¿O respecto a la pregunta? Ya, ok. Vamos a continuar entonces. Tengo encendido, me acabo de dar cuenta de que tengo encendido el FaceTime, no sé por qué, espérenme un poquito. No sé por qué tengo encendido el FaceTime, no tengo idea, si no estoy hablando con nadie. Ya, ahora sí lo veis. Ok. Pasamos entonces a los gráficos de Heisler. Ya, los gráficos de Heisler son un poquito más difíciles, la verdad, pero o sea, difíciles entre comillas, igual son gráficos, ustedes no van a tener ningún problema con interpretar los gráficos. La diferencia es que en contraste con los gráficos de Gurney-Luri, ya que a través de un gráfico yo podía obtener mucha información, los gráficos de Heisler son dos gráficos los que tengo que utilizar,
¿ya? Uno que es en el fondo para determinar la temperatura en función del tiempo, y otro gráfico para determinar la temperatura en una posición distinta al centro. Y entonces en ese sentido, por eso es un poco más, entre comillas, más complicado utilizar los gráficos de Heisler. La gracia de los gráficos de Heisler, como vamos a ver a continuación, es que si ustedes ven los gráficos de Gurney-Lurie, tengo que hacer estas interpolaciones un poco fastidiosas, ¿cierto? Porque imagínense, ya, con un inverso de Biot de 1,14, uno digo, ya, eso es prácticamente 1. Pero ¿qué pasa si me da un gráfico de Gurney-Lurie, perdón, me da un gráfico de un parámetro de inverso de Biot igual a 1,5? Tengo que interpolar acá, ¿ya? ¿Y cómo hago la interpolación? Si más encima son distintas líneas en función de la posición. Y más encima esta cosa se va complicando más, hay un salto de inverso de Biot de 2 a 6, después de 6 a infinito. Entonces, como en realidad en términos de aplicación, estos son un poco más limitados, ya porque hay que ocupar nuestros superpoderes mágicos de interpolación que no son del todo precisos, obviamente. La gracia de los gráficos de Heisler que nos dan mayor precisión en los resultados. Ya como van a ver, no tengo estos saltos tan grandes. ¿Ya? Hay muchos más valores y no es necesario interpolar tanto. Entonces, para utilizar los gráficos de Heisler, los parámetros son básicamente los mismos que en el Gurney-Lurie, ¿ya? Primero tengo que considerar una temperatura del medio, tengo que considerar que tengo una temperatura en el centro igual a T0, ¿ya? Pero no solamente tengo una temperatura en el centro, que esto ya no es necesariamente mi incógnita, sino que esta no necesariamente es dato, sino que el dato viene siendo la temperatura inicial. Entonces, en el fondo, si yo quiero ser un poco más precisa acá, esta es la temperatura T0 que ocupábamos en los gráficos Gurney-Lurie, ¿ya? Solamente que ahora se llama T sub I. T sub infinito sigue siendo la temperatura del medio, pero en el Gurney-Lurie esto se llamaba TS, ¿ya? Básicamente son las mismas variables, pero considerando otra notación, ¿ya? Y este valor es la posición, esto en el fondo ya no es dato, esto es incógnita, ¿ya? Y esto básicamente corresponde a la temperatura en el centro a un determinado instante de tiempo, ¿ya? De tiempo. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de los gráficos de Heisler? Van a aplicar para números de Fourier superior a los 0,2. Si usted no tiene el tiempo, ¿ya? En algún momento tiene que calcular el número de Fourier y asegurarse que tenga sobre 0,2. Y en ese caso uno dice, ya, estoy aplicando bien el gráfico de Heisler, ¿ya? Y como les decía, se ocupan dos gráficos. El primero para calcular el tiempo en el centro del sólido, que esa va a corresponder a mi temperatura T sub 0, y el segundo para calcular la temperatura en una posición distinta al centro, ¿ya? O sea, son dos gráficos y a continuación los vamos a ver. ¿Qué otra cosa, entre comillas, complicada tiene el gráfico de Heisler? Que, bueno, ustedes vimos en el gráfico Gurney-Lurie, y de hecho es como un tema que suele complicar a los alumnos. Esperen un segundito que no encuentro mi... Y este es un tema que suele complicar un poco a los alumnos, que es el siguiente, que como veíamos, en estos gráficos de acá, nosotros consideramos que la longitud completa es L y que la longitud media es L medio, ¿ya? Perdón. Y que más encima, cuando tenemos esferas, también el radio es L, perdón, el diámetro es L y el radio es L medio, y lo mismo con el cilindro, ¿verdad? ¿Ya? Ya, eso en el gráfico Gurney-Lurie. ¿Qué es lo, entre comillas, no sé si complejo, pero una diferencia bien importante respecto de los gráficos de Heisler, es que la referencia es un poco distinta, ¿ya? Y en este caso, cuando ocupamos los gráficos de Heisler, vamos a considerar, en el caso de una esfera o de un cilindro, y en el caso de una placa, ¿ya? Si yo hago la partición en el centro, ¿cierto? Y acá también lo mismo, considero acá el radio, ¿cierto? Vamos a considerar ahora, por ejemplo, en el caso de la placa, vamos a considerar que la placa ahora, cuando ocupo los gráficos de Heisler, la placa completa tiene una longitud 2L, ¿ya? Y que la mitad de la placa
tiene longitud L, ¿ya? ¿Ok? Ya, eso es un poco una lata del método, ¿ya? Pero ya se van a acostumbrar, ¿ok? Ok. Entonces les voy a mostrar los gráficos y ya, aquí les voy a mostrar los distintos gráficos. Entonces, vamos a partir viendo el caso, entre comillas, vamos a partir con el caso de la placa. ¿Ya? Aquí no lo explica, aquí lo dice. Gráfico de Heisler para placa infinita de espesor 2L. Entonces, que tenga espesor 2L quiere decir que la mitad del espesor es L, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá el número Fourier, ¿ya? Y se dan cuenta, acá tengo los inversos del número de Biot. Y un poco lo que les decía hace un rato, ¿cierto? Que la gracia de estos gráficos es que me ofrecen, ¿cómo se llama? Hay mayor discretización, entonces no tengo que ocupar tanto los poderes mágicos de interpolación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el número de inverso del Biot va desde el 0 hasta el 100, ¿ya? No es perfectamente lineal como se dan cuenta, pero en el fondo igual me permite usar de mejor forma los gráficos. Y lo que tengo acá es la temperatura adimensional. Y ojo que acá mi temperatura adimensional se define un poquito distinta. Mi temperatura adimensional en este caso, ya, mi temperatura adimensional, que es, ay, perdón, que es, ay, qué fastidio esto, que es, por Dios, señor. Mi temperatura adimensional, que es tita, no quiere nada conmigo esta cosa hoy día, no quiere nada conmigo, les prometo. Que es, no sé por qué no quiero hoy día, no importa. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Que tenemos acá va a ser definir como teta sub 0 menos teta infinito, dividido por el teta inicial menos o sea, la temperatura inicial menos la temperatura infinita. ¿Ya? Entonces aquí tengo un valor de temperatura inicial, donde el denominador voy a tener la diferencia máxima, ya que va a corresponder a la temperatura inicial menos la temperatura del medio, y en el numerador voy a tener la temperatura que se alcanza en el centro al cabo de una cierta cantidad de tiempo menos la temperatura del medio, ¿ya? Ojo que este primer gráfico me permite obtener la temperatura T sub 0 en el centro al cabo de un determinado tiempo, ya que queda en el fondo determinado por el valor del número de Fourier, ¿ok? Eso respecto al primer gráfico. ¿Qué pasa ahora con el segundo gráfico? Tengo este segundo gráfico que básicamente lo que me permite es trasladar este T sub 0 que está en el centro a otra, digamos, la temperatura en otra posición, ya respecto a esa temperatura en el centro. Entonces, ¿cómo funciona este gráfico? Este gráfico funciona así. En el eje X tengo el inverso del Biot, tengo estas líneas curvas acá, que en el fondo son las líneas de la posición, y acá tengo una temperatura dimensional. ¿Y cuál es la temperatura dimensional en este caso? Que es la misma que está acá. Va a ser la temperatura en el centro menos la temperatura del medio en el denominador, y eso en el fondo va a dar mi diferencia de temperatura máxima, y en el numerador voy a tener la temperatura en esta posición distinta, ya que es la temperatura del cuerpo en la posición X partido por L, menos la temperatura del medio. ¿Ya? Ya, entonces, si bien es cierto, pues resulta entre comillas un poquito más complejo que los gráficos de Bunny-Luri, pero la gracia es, primero que todo, que en el fondo me permite una mayor, digamos, puedo obtener resultados mucho más precisos, ¿ya? Pero en el fondo necesito dos gráficos. Uno que me calcule la temperatura, o que me permita calcular temperaturas en el centro respecto al tiempo, y que después traslade esa temperatura del centro a otras posiciones, pero eso lo tengo que hacer con otro gráfico, ¿ya? Ya. Ok. Finalmente,
la gracia, este método que me entrega un gráfico adicional que me permite obtener un poco más de información. Y ese gráfico corresponde a este gráfico adimensional de calor, ¿ya? ¿Qué dice acá? La pérdida de calor del cuerpo, en este caso una placa infinita, se puede calcular adimensionalizando el calor respecto a la energía inicial del cuerpo en relación a la temperatura ambiente. Entonces, en el eje X tengo este valor raro acá, que corresponde al Fourier por el número de Biot al cuadrado. Tengo todas estas líneas acá, que son las líneas de el HL dividido por K. Bueno, esto ya es el número de... Esto es el número de Biot, o sea, tengo estos valores del número de Biot acá, y tengo este calor adimensional acá. Entonces yo finalmente puedo calcular el calor, ¿cierto?, que pierde un determinado cuerpo, ¿ya?, en relación al, ¿cómo se llama?, al calor que tiene inicialmente, tomando como referencia la temperatura del medio, ¿ya? Entonces, yo, en el fondo, básicamente, con un determinado Biot por Fourier, si lo intersecto con un determinado valor del ¿cómo se llama?, del Biot en este caso, en este eje, perdón el chueco, puedo determinar después el calor que se pierde respecto de esta energía inicial. ¿Ya? Ya, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, pero antes de... Bueno, y de la misma forma que tenemos todos estos gráficos para la placa, ya porque estos eran todos para la placa, los vamos a tener también para el cilindro, ¿ya? Y para la esfera, ¿ya? Ok. Entonces, prefiero dejarlo por hoy hasta acá porque, ¿cómo se llama? Si sigo con el ejercicio, vamos a estar acá hasta como las 6, yo creo, ¿ya? Aunque bien es cierto el ejercicio sencillo, pero igual. Así que yo lo que sugiero es que vuelvan a mirar las diapositivas. Les dejo, de todas maneras, les voy a dejar como ejercicio propuesto este ejemplo, ¿ya? Lo pueden resolver y después pueden contrastar con lo que hagamos en clase el día miércoles. El día miércoles va a ser una clase práctica de ejercicios, ¿ok? Voy a traer mi ruleta mágica ya para sacar personas al azar para en el fondo no trabajar yo sola. Y eso sería. ¿Ya? No sé, ¿tienen alguna pregunta antes de finalizar la clase? No, profe, no tengo dudas. ¿No tienen dudas ya? O al menos no por ahora. Ya espero que les haya quedado más claro, un poco claro. De todas maneras, vamos a seguir trabajando con esto, ¿ya? Entonces el día jueves vamos a hacer miércoles vamos a hacer algunos ejercicios. Yo creo que voy a preparar un par de cápsulas también para ver un poco más, para alcanzar a ver un poco más de materia y no estar tan apurado. Y bueno, ya esta semana tienen ayudantía con Valeria y con ella podrán también ver más cosas, ¿ok? Así que jóvenes, por hoy, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá. ¿Hay alguien en el chat y no vi la pregunta? ¿No? Ya, súper. Entonces lo dejamos hasta acá por hoy, ¿ok? Sí. ¿Ya? Así que voy a dejar de Chao, compartir. profe. Chao, que estén súper bien. Ya, cuídense y nos profe. vemos el miércoles. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Bueno, profe, me acabo de acordar. Chao, cuídense. El taller 3